Y por supuesto, un gran honor para nosotros contar con los expositores que contamos hoy, que nos van a permitir adentrarnos en esta ocasión con el grupo en la tarea de las misiones de paz de Naciones Unidas y la participación destacada, y lo vamos a ver en breve con los dos expositores que nuestro país tiene en ellas desde 1958. Ya ellos mismos nos van a contar con más detalle de la generalidad de esas misiones y en particular de la que nos ocupa hoy. Así que sin más, le doy la palabra a mi colega, a Clara Sánchez, para que haga una introducción al tema. Gracias. Gracias, Lía. Buenas tardes a todos. Bueno, es un honor poder estar presentando la primera actividad presencial del Grupo de Asia del Sur, que es el grupo más joven del Comité de Asuntos Asiáticos que surgió el año pasado. Así que hay que agradecer un poco tanto al director del comité, que hoy está ausente porque está cumpliendo tareas docentes en China, que es el doctor Jorge Malena, y a la codirectora, que es la doctora Lía Rodríguez de la Vega. Asia del Sur es un desafío para nosotros porque es una región que está integrada por países que casi en la Argentina no tienen representación diplomática. La región está compuesta por Afganistán, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bután y Maldivas, de las cuales solo tenemos una representación diplomática con una larga trayectoria e historia, que es de la República Islámica de Pakistán. Entonces, la labor de poner un poco foco y estudio en Asia del Sur es un desafío diario, porque de hecho muy poca gente sabe en dónde quedan ubicados en el mapa estos países o de qué van toda esta región del mundo. Lo más reciente quizás es esta incorporación que hizo la Argentina de una nueva embajada en la región de Asia del Sur, que es la embajada de Bangladesh, que gracias al soft power del fútbol, como lo llamamos nosotros, el haber ganado la Copa y el tener una selección de fútbol como la que tenemos, provocó en esa región del mapa tan lejana a nosotros un fanatismo extremo, que salieron hasta con sus elefantes con la celeste y blanca pintada a festejar nuestro logro futbolístico, y a partir de ahí la Cancillería argentina vio como un país de interés Bangladesh, más allá de este fervor por nuestra complementariedad en términos de mercado, sobre todo en la sección agroexportadora. Pero hoy nos convoca Pakistán, que es el país dentro de Asia del Sur, como dije antes, con el que más tradición y relación diplomática tenemos. Vamos a hablar sobre el rol de la Argentina en el UNMOGIP, que es el grupo de observación de la línea de control entre India y Pakistán, de la cual nosotros tenemos un orgullo total, porque las misiones de paz de Naciones Unidas en general están comandadas por miembros de las Fuerzas Armadas de distintos países. La Argentina nunca había comandado una misión de paz, y tenemos el orgullo de estar acá contando, y va a contar él en primera persona lo que significa ser jefe de misión siendo argentino y ser el primer jefe de misión argentino en el mundo, en una de las misiones más antiguas también de la ONU, porque la misión de UNMOGIP, que en realidad surge con otro nombre, que después se transforma en UNMOGIP, nace prácticamente con Naciones Unidas, porque es una misión del año 1948. Entonces, no es menor nuestra presencia allí, y no es menor estar observando un conflicto como el que se observa, que es un conflicto producto de la descolonización, producto de la caída del Raj británico y la separación entre dos estados, decisión de estos dos estados de separarse en un proceso histórico de muchos años, que en 1947, el 14 y el 15 de agosto, como estaba planificado, surgen estos dos nuevos estados en el mapa del mundo, en donde tenemos la República de la India por un lado, el día 15 de agosto, y el día previo, el 14, la República Islámica de Pakistán.
Entonces, en este contexto y en esta división y realineamiento de países y dibujar nuevas fronteras, tenemos el conflicto en Cachemira, que es una región en el norte de la India y el este de Pakistán, en donde ninguno de los dos países se ponen de acuerdo, ni tampoco los cachemiríes, que es la población que vive allí, a quién corresponde la soberanía de este espacio. Y entonces, a partir de ahí, se establece una línea de control, una línea de división y de ver qué pasa en esa pseudo, o no le va a gustar al señor que diga la palabra frontera, pero para entenderlo, porque no es una frontera en términos técnicos, sino que es una línea divisoria, qué sucede ahí. Pero para no aburrirlos más con cuestiones del conflicto histórico, ya quiero dar una breve introducción de quiénes son nuestros dos oradores. Como ya me adelanté, el contraalmirante Guillermo Ríos, perteneciente a la Armada Argentina, actualmente retirado, pertenece a la promoción 116 de la Escuela Naval Militar de nuestra Armada Argentina y es quien fue el primer jefe argentino de misión en un MOGIP. Tiene una trayectoria enorme, es infante de Marina, sirvió en diferentes misiones de la ONU, o sea, una gran experiencia. Tenemos Chipre, Medio Oriente en UNSOC y por último un MOGIP. También fue supervisor de desminado humanitario en Angola, oficial de intercambio en el Marine Corps de Estados Unidos, agregado militar de defensa militar naval y aéreo en Rusia. La verdad que mirar su currículum es un tanto un orgullo para la Argentina tener un militar de esta estirpe acá hablando hoy con nosotros, que también fue premiado y tiene una serie de condecoraciones, tanto nacionales como extranjeras, en las que me gustaría destacar la medalla de ONU por el servicio en Chipre, en UNSO por su trabajo y dedicación como team leader en la misión, y en el 2024 recibió la medalla ONU por su misión UMOGIP como jefe de misión y jefe de grupo de observadores militares. Muchas gracias por su presencia, señor. Y después de que el contraalmirante nos dé su exposición y su visión de lo que es el liderazgo dentro de una misión de paz, de observación, mejor dicho, vamos a pasar a también tener la mirada del observador, de una persona que está no tanto en la dirección de la misión, sino en el terreno, que es el capitán del ejército argentino, Juan Carlos Hernández, que actualmente se encuentra cursando la Escuela Superior de Guerra y que dentro de su carrera también tiene una expertise y una representación de la Argentina en el exterior, tanto también en la misión de Chipre como el señor contraalmirante, y en la UMOGIP, y también ha estado en Estados Unidos haciendo cursos y a su vez también ha publicado un libro que lo invito a todos a buscarlo y a leerlo, que se llama Los conflictos del subcontinente indo-pakistaní. Sin más introducciones, quisiera, si usted está de acuerdo, arrancar con nuestro cometido del día. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a ser breve en los agradecimientos, especialmente al Comité de Asia del Sur, que son los organizadores, y especialmente al Consejo Argentino para Relaciones Internacionales por recibirnos acá en un tema tan interesante como es el rol de Argentina en un MOGIP, y a los cuales tengo unos 20 minutos asignados que voy a tratar de respetar al máximo. Les diría que por estos temas podríamos estar hablando mucho, y voy a tratar de ser lo más sucinto en los detalles que me pidieron que hable. La idea es, por el rol que yo tuve, voy a hablar en un marco de lo más importante, que es el rol del jefe de misión y del jefe del grupo de observadores militares. Voy a estar contando un poquito, vamos a ver cómo funciona esto, si puedo pasar aquí a la agenda. Ahí ven en la agenda tanto aquellos que están en sus respectivos domicilios o oficinas viendo en forma virtual esto, como aquí ustedes. Voy a tratar de ser muy breve en hablar de las operaciones militares de paz y cuál es el inicio de Argentina en un MOGIP.
Una síntesis, pero muy, muy sintética de lo que es un mojib y lo que es cachemira. Y sí vamos a ir viendo otros puntos. Pero ya, para empezar, voy a hablar de cuál es la historia de Argentina en las operaciones militares de paz. Ustedes saben que Argentina es tomada dentro de lo que es Latinoamérica como un, digamos, un referente en operaciones militares de paz. La Argentina tiene una vasta experiencia que empezó en la década del 50, especialmente en lo que es la misión en Medio Oriente, casualmente UNSO, la que está en el conflicto que fue la creación del Estado de Israel y que tuvo y tiene 5 países que han participado en esto, que ha sido Siria, Líbano, Egipto, Jordania y el propio Estado de Israel. En esta cuestión, esa es la primera misión, la más antigua, creada en 1947, y la segunda que le sigue como más antigua es casualmente un Mojib, que es la misión que sucedió al siguiente año y que, como comentó aquí Clara, comenzó en 1948. La Argentina participa actualmente en 8 misiones con aproximadamente 300 hombres. Voy a nombrar algunas de ellas, que es Chipre, mencionada, que hay desde el año 1993, que fue la primera fuerza de tarea conjunta que participó ahí en el año 1993, pero ya existían experiencias anteriores del ejército argentino. Ustedes recordarán el famoso Batallón de Ejército Argentino 1 o 2 que estuvo en la guerra de la ex Yugoslavia, previo al año 1993. Pero bueno, como dije, en el 1958 ya había desplegado observadores argentinos, en este caso en Medio Oriente, como también en muchas otras misiones. También tenemos representantes en la República Centroafricana, en Oriente Medio, lo mencioné, Sudán del Sur, bueno, India y Pakistán, que vamos a hablar en detalle, y también en Líbano, en UNIFIL. Lo mencioné, Argentina es una pionera en América Latina, también otro país vecino, rioplatense como Uruguay, también tiene vasta experiencia en participar en misiones multidimensionales, especialmente en el continente africano. Y voy a pasar ahora al segundo tema, para estos 20 minutos tan estrictos que vamos a tratar de respetar, que es cómo Argentina se inicia en un MOJIP. Bueno, Argentina se inicia con observadores militares. Ustedes saben que el hecho de que es un rol muy importante en las cuales distintas fuerzas armadas preparan a su personal militar y nosotros, siendo precursores en el tema de misiones de paz, también somos precursores en la creación de un centro de adiestramiento que es el Caigo Paz. Este centro de adiestramiento es único, fue único en su momento en Latinoamérica, existía otro en Canadá, pero hoy en día, de acuerdo a la información que yo tengo, es el que aún sigue vigente y uno de los más importantes en el continente americano. El de Canadá ha cerrado sus puertas, mantiene preparando el personal de otra forma, pero como centro de adiestramiento, el Caigo Paz, que se encuentra en Campo de Mayo, y es el que normalmente cada contingente que sale a las misiones de Naciones Unidas, contingente de tropa o observadores, son de alguna forma u otra preparados en este centro de adiestramiento. Bien, les decía, los observadores fueron solicitados en su momento para participar en un MOJIP. ¿Por qué? Porque se retiró uno de los países que son contribuyentes de tropa, en este caso era Chile. Chile decide, después de mucho tiempo, desde el 47 hasta hace escasos años, retirarse de esta misión y tenía una vacante de 2 observadores y bueno, en este caso las Naciones Unidas, a través del Military Advisor que funciona en Nueva York, invita a países contribuyentes de tropa a ver si están interesados en mandar. Gracias a Dios le ofrecieron a Argentina y Argentina, con buen tino, tanto llamémosle en el Estado Mayor Conjunto como así también la Autoridad Nacional, decidieron que era bueno participar en un MOJIP y en este caso luego nos va a contar el capitán Hernández del Ejército Argentino, que él es uno de los integrantes de la primera pareja de observadores que concurrió a la misión en un MOJIP. Entonces, la participación de Argentina es muy reciente. Estamos hablando de, corríjame por favor Hernández, pero usted fue en el 2021, a comienzo, el 7 de febrero del 2021 fue la primera vez que fue una pareja de observadores argentinos. Han pasado por ahí Ejército Argentino, Fuerza Aérea, la Armada Argentina también. En estos momentos tenemos 2 observadores que son personal femenino de las Fuerzas Armadas. Algo que la cual caracteriza mucho a la Argentina es la participación de la mujer en misiones de paz. En este momento hay 2 oficiales, una oficial de la Armada y de la Infantería Marina y una oficial del Ejército Argentino. No son las primeras 2 mujeres, ha habido ya otras mujeres anteriores que han participado. Inclusive, durante mi gestión y bajo mi mando, yo tuve mujeres argentinas como observadoras.
Bien, pero bueno, el inicio de un MOGIP permitió, con esa pareja de observadores, por el 2021, ir mandando todos los años 2 observadores. Salvo que cuando hubo la invitación a que participe en este caso, almirante brigadiero general como jefe de misión, en un proceso de selección muy particular, que es muy individual y demás, y que tuve la suerte de pasar, yo tuve la oportunidad de llevarme otros argentinos más, en el sentido de que el jefe de misión tiene un ayudante que es militar, un military assistant, y en ese caso yo sumé un argentino más y también tuvimos la suerte, que lo vamos a ver en el segundo punto, es que existen puestos en el Estado Mayor que son puestos claves. Por ejemplo, el segundo jefe de la misión es un coronel, capitán de navío o equivalente de la Fuerza Aérea, de distintos países, de los países contribuyentes de tropas, que es un puesto que normalmente es un puesto clave en el Estado Mayor. Otro más es un jefe de operaciones y hay otro que es un oficial de informaciones. Nosotros hemos tenido la suerte, y durante mi gestión, de llegar a ser 5 argentinos, porque yo tenía un teniente coronel del ejército argentino que fue el oficial de informaciones de la misión. Así que éramos conocidos medio como la mafia argentina, porque éramos 5 en ese número, pero también de los otros países contribuyentes de tropa hay países que contribuyen con mayor cantidad de observadores. Por ejemplo, Croacia participa con 9 u 8, después está Tailandia, está también Filipinas y Corea, que participan con 5 observadores cada uno de esos países, Uruguay con 2, Italia con 2, Rumania con 2. Bueno, hay un total de 44 observadores, que es el máximo permitido de observadores militares que están en la misión. Voy a hablar ahora del siguiente punto, de observadores militares, puesto de Estado Mayor y el Head of Mission y CMO, que ya les fui nombrando cómo es esta cuestión. En observadores militares el máximo es 44 y hay actualmente unos 12 países contribuyentes de tropas, que son los países que contribuyen con oficiales como observadores militares. Los observadores militares tienen que ser oficiales de las Fuerzas Armadas en la jerarquía de capitán o mayor, o su equivalente con las otras fuerzas, y pasan por un proceso que en cada uno de sus países son seleccionados y llegan a la misión y se hace un adiestramiento particular que ya va a hablar en detalle, y lo más lindo de toda esta exposición es la parte táctica que va a estar hablando el capitán. Lo mío es un poco más en un nivel allá arriba, digamos, en donde está la jefatura de la misión, y no digo que sea menos atractiva, pero es un poquito más en lo particular al nivel estratégico de lo que es lo que Argentina quiere en un MOGIP. Bien, les hablé de los puestos de Estado Mayor. Hay 2 posibilidades de cubrir puestos de Estado Mayor. Los 3 que les mencioné, que eso se designa por invitación de Naciones Unidas y el país propone en la jerarquía de teniente coronel, capitán de fragata o vicecomodoro para que cubran esos puestos que les mencioné, salvo el de segundo jefe, y que sería el segundo del jefe militar, que es en la jerarquía de coronel, capitán de navío o comodoro. Nosotros hemos tenido la suerte de tener durante 2 años ocupando el puesto de oficial de información, con el teniente coronel Padín del Ejército Argentina, que ha tenido un brillante rol y me estuvo ayudando a mí 1 año conmigo. Yo llegué y él estaba ya ahí designado, y él fue el oficial de informaciones. Entonces, durante mi gestión, que fue de septiembre del 2022 hasta septiembre del 2024, recientemente, el año pasado, nosotros tuvimos unos 5 argentinos. Ahora volvimos, digamos, no hay un puesto cubierto en el Estado Mayor, tampoco está cubierto el puesto de jefatura, con lo cual quedan la pareja de los 2 observadores. Ya les digo y les reitero, 2 mujeres que nos hacen quedar muy bien a las Fuerzas Armadas de Argentina, porque si hay algo que las naciones hace, le da mucha importancia al tema género, le da mucha importancia al rol de la mujer, y gracias a Dios las Fuerzas Armadas han contribuido no solamente en un MOGIP, sino en un montón de otros lugares, en un FICIP en Chipre y otras tantas misiones como UNSO, o en Colombia, que tenemos observadores que están en la misión de verificación en Colombia, han participado mucho la mujer argentina. Hablando un poco ya del rol del Head of Mission o CMO, como les dije, es un puesto particular en la cual recibe la invitación la Argentina, y la Argentina ve si en las 3 fuerzas alguien reúne los requisitos como para poder
cubrir ese puesto. Bueno, yo tuve la suerte de que la Armada me preguntó y yo, reuniendo los requisitos por la experiencia que tenía en Naciones Unidas y el idioma, dije que no tenía ningún problema en la voluntariedad de cubrirlo. Y bueno, pasé por un proceso que duró varios meses, con entrevistas y análisis de los requisitos, y después es una entrevista personal que uno hace. A mí me tocó la entrevista hacerla con autoridades de Naciones Unidas desde Nueva York a través de un sistema virtual. Y fuimos 5 los que estábamos nominados, por así decirlo, para este puesto, y tuve la suerte de pasarlo. En un principio a mí me estaban buscando para ser Force Commander de otra misión, y ahora voy a explicar este detalle tan particular que Clara lo mencionó, pero quiero hacer una aclaración. Todas las misiones de paz de las Naciones Unidas tienen 2 ramas, una rama de civiles, personal civil de Naciones Unidas, y una rama de personal militar. Arriba de ellos, a esas 2 ramas la une una autoridad que normalmente es el jefe de misión, Head of Mission. Pero en la rama militar, dependiendo del mandato que tiene la misión, siempre hay un Force Commander o un Chief Military Observer, o sea, un jefe de fuerza que es militar. Nosotros, Argentina, tenemos una gran y amplia experiencia porque ha habido generales del ejército argentino que han sido Force Commander en misiones que hemos tenido nosotros. Ejemplo, Chipre y otras más. O sea, yo no soy el único militar que estuvo a cargo de tropas. Lo particular de lo que ha ocurrido conmigo es que a mí me terminan ofreciendo el puesto para un MOGIP y en este caso el Head of Mission, subordinado a mí estaba la rama civil y también la militar. Yo en la militar tenía el rol por ser contraalmirante en actividad de Chief Military Observer, o sea, jefe de los observadores militares, pero yo también era jefe de misión y el jefe de los civiles, que era un norteamericano, dependía de mí junto con todos los 70 civiles que tiene la misión entre personal internacional y personal nacional de ambos países. Entonces, lo que en particular tiene esta misión, también para que ustedes magnifiquen un poco, vamos a tratar, yo les voy a mostrar, si pueden ver ahí, a ver, para que ustedes vean en el mapa lo que es Cachemira, eso que está pintado en rojo, les va a dar a ustedes la idea de dónde está ubicado, en este caso, la misión, ¿no? Cachemira es el sector rojo que, como lo contó aquí Clara, al momento de la partición de la India, el Marajá, que estaba a cargo de ese principado, de los 540 principados que tenía, todos a cargo de Marajá, la India. Ustedes recordarán que la partición de la India ocurre en el 1947, cuando el mariscal Mountbatten fue, de alguna forma u otra, obligado a tratar de buscar esa transición, donde el Raj británico había nacido con la famosa Compañía de las Indias y demás, y bueno, se planifica en forma bastante apresurada lo que sería la partición de la India. Y ahí es donde ocurre que todo eso que ustedes ven entre Pakistán, India y Bangladesh eran parte de lo que era el Raj británico y se procede a la división, en la cual la mayoría de los musulmanes trataron de emigrar hacia Pakistán, muchos hacia el sector de Bangladesh, que en el entonces no era conocido como Bangladesh. Ustedes saben que la creación de Bangladesh es muy reciente, en el año 1971, fue una de las guerras que tuvo la historia de Cachemira, pero en particular, y no me quiero ir mucho por la historia porque si no me voy a pasar de los 20 minutos, en particular ocurrió durante la partición de la India una demora del Marajá que estaba a cargo del sector rojo que ustedes ven en ese mapa, en la cual él era pro-indio, o sea, él practicaba el hinduismo, pero el 80% de la población era musulmana. Demoró en la cuestión de definirse porque lo que se buscaba era que los marajás firmen la anexión. ¿Para qué lado iban a estar? Algunos decidieron, los que tenían mayoría musulmanes y que tenían inclinación hacia, digamos, sí, decidieron ser parte de Pakistán, otros decidieron ser parte de la India. Hubo 3 que se demoraron, otros 2 que los paso muy por arriba, que estaban en la parte muy interior y hacia el sur de la India. Esos rápidamente la India logró, porque había dudas, la población era toda que practicaba el hinduismo y los marajá eran musulmanes. Entonces fueron medios, de alguna forma u otra, tomaron la decisión correcta guiada por la población que tenía. En aquel entonces se demoró digamos, el Marajá de Cachemira y ahí es cuando se produce el 14 y 15 de agosto la partición y entonces
hay una especie de invasión de cierta, llamémosle grupo paramilitar, porque la partición de la India fue muy particular, es interesante la historia, porque imagínense que eran ejércitos que estaban juntos, compartían todo y de la noche a la mañana se dividieron y tuvieron que tener un acuerdo en dividir las armas y al día siguiente tuvieron guerra entre ellos. O sea, gente que compartían el casino de suboficiales, de oficiales, la tropa, ya me sacaron tarjeta amarilla acá, 10 minutos, tuvieron que, digamos, entrar en guerra. Y eso fue la primera guerra que sufrió el conflicto de Cachemira, que fue entre el 48, en 1948 y termina en enero del 49. Bien, hubo dos conflictos más en el 65 y en el 71 y un conflicto de baja intensidad en el año 1999. Voy a tratar de volver a mis carriles normales acá para seguir la agenda. Bien, ¿qué implica el puesto que a mí me tocó? Ya van a ver lo lindo con el capitán, que les va a contar lo de la parte más linda de la misión. Bueno, la realidad es que el ser jefe de una misión implica que uno representa, es un representante especial del secretario general de las Naciones Unidas. O sea, solamente, como le dije, de esas dos ramas, el G2 Mission, hay únicamente de las 12 misiones que existían en el 2022 cuando yo fui designado, 4 tenían el G2 Mission que era coincidente con el cargo militar y uno era un MOJIP. Entonces, todos los que son el resto, por ejemplo, un FISIP Chipre, tiene un británico civil, diplomático, designado como G2 Mission. Y el Force Commander, que muchos fueron cubiertos por argentinos, es de otra nacionalidad. Cuando yo estuve había un oficial mujer australiana, general, a cargo como Force Commander. Pero el G2 Mission era un británico, civil, diplomático. Entonces, en particular, ¿qué es lo que implica? Que todos esos G2 Mission, junto con otros puestos importantes de Naciones Unidas, son, digamos, la conducción superior de la Organización de las Naciones Unidas. Y participan en forma muy cercana de conferencias para con el secretario general tratar de no solamente administrar la Organización de las Naciones Unidas, sino también administrar la paz en aquellas misiones que están desperdigadas por el mundo. A uno le da una oportunidad de estar, digamos, en un seno de unas 20 personas, 25 personas, que son los que tienen los puestos claves en la misión y también en la organización. En esa implicación del rol de jefe de misión, a mí me tocó participar de muchas conferencias durante estos 2 años, estando con el secretario general Antonio Guterres, escuchando lo que él quería y buscaba de cada una de las misiones, también tener la oportunidad de juntarse con otras autoridades que son conocidos como USG, Under Secretary General, que son los subordinados directos, que hay uno en particular que maneja el Departamento de Misiones de Paz, que es un diplomático francés, Jean-Pierre Lacroix, y que él tiene la responsabilidad de esas 12 misiones que están de peacekeeping alrededor del mundo. Para esto, el secretario general, Antonio Guterres, tomó una decisión cuando él tomó su puesto como secretario general y procedió a hacer una delegación de autoridad que antes no existía y se decidía todo en forma centralizada en Nueva York, y le delegó la autoridad a los representantes especiales y también a los enviados especiales. Ustedes saben que es un cargo muy particular, el famoso representante especial o enviado especial, que hay muchos enviados especiales para distintos conflictos o inconvenientes que existen alrededor del mundo, designados por en este caso, secretario general. Y el secretario general le delega total autoridad, en la cual, no solamente para el manejo del presupuesto, sino también para la designación de personal nuevo, de acuerdo a las vacantes que hayan, tanto militar o no. Me está quedando 5 minutos, veo que han arrancado otro papel y demás, voy a ir más rápido. Bueno, el rol de jefe de misión le permite a uno estar interactuando mucho con los programas y agencias que existen en cada uno de los países. La misión de un MOJIP tiene una característica particular. Su puesto de comando tiene que estar 6 meses en Islamabad, que es la capital de Pakistán, y otros 6 meses tiene que estar en Srinagar, que es la ciudad más importante que se encuentra en Cachemira. Entonces, perdón, en India. En Cachemira, India. En Cachemira, India. Cachemira administrada por los indios. Eso es lo que yo charlaba un poquito por el término frontera, vamos a aclararlo. Las Naciones Unidas, digamos, desde el punto de vista del resto de los países en la comunidad internacional, reconocen como frontera la línea de control, como también no se reconoce otro espacio que hay entre la Cachemira del lado de la India, pero que limita con Pakistán, que es
internacionalmente reconocido. Y eso se conoce como working boundary, que son 120 kilómetros, mientras la línea de control tiene unos 800 kilómetros. Eso no es reconocido oficialmente, pese a que ambos países lo quieren tomar como, especialmente la India, para que sea reconocido internacionalmente. A mí me tocó en mi gestión que muchas veces cuando nosotros utilizamos el término working boundary, no caía bien del lado de la diplomacia de la India. Pero es la realidad. Naciones Unidas no le podía reconocer que ese límite, porque había un territorio en disputa, que es la Cachemira, del otro lado, del lado ocupado por la India. Bien, esta cuestión de manejos de estar saltando cada 6 meses con el Estado Mayor, especialmente los militares, entre Srinagar y Pakistán, me permitió a mí estar 6 meses, cada 6 meses yendo de un lado al otro en lo que duró los 2 años de mi gestión. Pero también me permitió tener interacción con los coordinadores residentes de cada uno de los países. Las Naciones Unidas tiene coordinadores residentes que son personal de Naciones Unidas, internacional, e inclusive nosotros en nuestro país tenemos, porque también aquí funcionan un montón de programas y agencias en nuestro país de Naciones Unidas, y hay uno de ellos que es una autoridad, un coordinador residente. Bueno, yo tuve la suerte de tener que estar muchas veces coordinando e interactuando con el Resident Coordinator que estaba en Nueva Delhi, en la India, y también con el Resident Coordinator que estaba en Islamabad, en Pakistán. Y también tuve la suerte de estar con los 27 organizaciones y programas de cada uno de los países que funcionaban. Por eso el puesto de Head of Mission y de Chief Military Observer es tan importante, porque le permite a la Argentina estar inmerso en un núcleo y en un, llamémosles, ambiente, escenario que es único, especialmente en dos países que son tan caros a los intereses nacionales que tenemos nosotros en el relacionamiento diplomático que tenemos, tanto con India como con Pakistán. Bien, interacción con países anfitriones, ya estoy terminando. Interacciones con países anfitriones, países miembros del Consejo de Seguridad y esas cuestiones. Bueno, sí, el puesto en particular lo lleva uno muy parecido a lo que es un agregado de defensa. Tiene que estar informando siempre a todos los agregados de defensa, especialmente de los países que contribuyen con tropas en la misión. También esta es una misión que depende directamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas, que sabemos cuáles son esos países, en particular tienen un gran interés por lo que pasa en Cachemira, porque la misión depende directo del Consejo de Seguridad. Y son tanto UNSO como UMOGIP las únicas 2 misiones que dependen del presupuesto regular que tiene el Secretariado argentino. Perdón, el Secretariado de las Naciones Unidas. En este caso, las misiones de paz restantes tienen un presupuesto llamado Peacekeeping y se manejan con un presupuesto muy particular y diferente. Tanto Medio Oriente como India-Pakistán, las 2 misiones que están ahí, dependen del presupuesto regular de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la creación de las Naciones Unidas fue post Segunda Guerra Mundial y estas misiones salió una en el 47 y otra en el 48. O sea, no había experiencia con las implementaciones de operaciones militares de paz. Por lo cual no sabían cómo la iban a solventar con el presupuesto. Es así que estas 2 misiones siguen, y con una relación muy particular con el Fifth Committee o el quinto comité de presupuesto de las Naciones Unidas. Eso implica que los Head of Mission tenemos que ir a Nueva York a justificar todos los gastos que hace la misión y cuestión. Bueno, esto le da a la posibilidad del jefe de misión un ambiente y una vidriera muy particular, y especialmente a una nacionalidad nuestra como argentinos. Y para terminar y cederle los 20 minutos al capitán, ¿cuál es la proyección futura que vemos en la misión? Bueno, es lo que vemos hoy en la actualidad. Vamos a seguir mandando, gracias al Estado Mayor Conjunto, vamos a seguir mandando siempre la pareja en forma anual de observadores, que puede ser del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea, y vamos a seguir participando en un MOGIP mientras que mantengamos esa, llamémosle, posibilidad de poder mandar observadores militares a la misión. Y seguro, y con suerte, si nos invita Nueva York, Naciones Unidas, en este caso el Servicio de Generación de Fuerzas, nos invita para que postulemos a alguien para el Estado Mayor Especial o para ser segundo de la misión o jefe de operaciones o jefe de informaciones, seguramente tendremos la suerte de mandar a alguien por un año a que esté ahí, y si Dios quiere, en un futuro otro argentino podrá recibir la invitación en la jerarquía de general, almirante o brigadier para volver a tener este puesto tan particular que es el de jefe de misión y Chief Military Observer. Con esto no tengo nada más. Sé que puede haber un montón de preguntas.
pero le voy a ceder el espacio y el control de esto al, en este caso, capitán Hernández, que nos va a contar. Hay algunos mapas que no mostré. Si los va pasando, voy a decir una sola última frase en el último mapa. Otro más, otro más. Estos son ya cuestiones que va a mostrar el capitán. Y el último mapa, quiero decir algo. El problema de Cachemira no es de 2 países, son de 3 países. Porque no nos tenemos que olvidar de China. China ocupa parte de la Cachemira. Entonces, este problema es muy particular porque China es uno de los P5. Y la misión depende del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea, depende indirectamente también del veto de China. Es un tema interesante desde el punto de vista de la diplomacia, de las relaciones internacionales, pero quería dejarles a ustedes esta visión de que no es un problema de que, por ejemplo, Pakistán tiene 78.000 kilómetros cuadrados que equivalen a un 35% de control o administración sobre la Cachemira. India tiene lo máximo, en este caso lo más, que es 48%, y India, perdón, en este caso el tercer país, que es un actor muy importante, que es China, tiene un 17-18%. Los números pueden variar de acuerdo a la fuente de información que ustedes encuentren en Internet o en la bibliografía. Ahora sí, le cedo el lugar al capitán Hernández. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por hacerse presente acá, tanto de manera digital como de manera presencial. Soy el capitán Juan Carlos Hernández, soy del Ejército Argentino, estoy en actividad y tuve el honor de haber participado en diferentes misiones de paz. Estuve en Chipre en el año 2016 como oficial de enlace con las fuerzas del ejército turco-chipriota y el ejército turco, parte del contingente argentino. Estuve nuevamente en 2019 en Chipre como parte de la seguridad principal de la misión, y luego estuve en 2021 como parte del primer contingente en un MOJIP de esa pareja de observadores que le refirió el señor contraalmirante. Inicio de la misma manera que quiero cerrar, que es agradeciendo. No hay forma de hacer esto si no fuera por el beneplácito de la República Argentina, si no fuera por nuestro compromiso con el planeta todo, con toda la sociedad y con todos aquellos que sufren, porque la razón de ser de las Naciones Unidas es tratar de aliviar las consecuencias negativas que tienen los conflictos armados. Y el aporte que hace la Argentina es mandando, en casos particulares, observadores a controlar el cese del fuego, o en algunos un poco más dimensionados, mandar aportes de contingente. Entonces, agradezco al Ejército Argentino y agradezco a mi familia, que yo considero que la familia, cualquiera sea esta, son las piernas del soldado. Tiene sus cosas muy interesantes y tiene también su desgaste físico y su desgaste moral el estar lejos del hogar, como todos lo sabemos. Entonces quiero iniciar con eso. Después, las misiones surgen siempre de un mandato. Este mandato puntualiza qué es lo que se espera del personal que es desplegado. En el caso particular del grupo de observadores militares, se esperan que participen con diferentes actividades operacionales del control del cese del fuego. En este caso, las fuerzas en oposición eran el ejército de Pakistán y las fuerzas del ejército indio, particularizado en el área de Cachemira. El último mandato, la última misión firmada que se viene renovando, es la de la resolución 307 del año 1971. Porque ahí, como bien les dijo el señor contraalmirante, fue el último conflicto armado de envergadura donde los dos ejércitos se enfrentaron. Bien, las tareas operacionales que se llevan adelante, algunas son genéricas para todos los grupos de observadores que se encuentran desplegados y otras son particulares de él. Los reconocimientos de área y los puestos de observación se realizan en la mayoría de las operaciones que cuentan con observadores militares. Se da un cese del fuego, se establecen en qué condiciones, es decir, qué puestos militares se encuentran en las líneas que están entre las fuerzas enfrentadas, en qué condiciones están esos puestos y qué cantidad de personal, armamento y actividades se llevan adelante. Lo que va el grupo de observadores a realizar es controlar que eso se mantenga en el paso del tiempo. Porque todos sabemos que los conflictos parecen que no están activos
hasta que una crisis, por un incidente en el nivel táctico, por un incidente de aislado tal vez, escalan y después es difícil volver a que se active esa suerte de parte no armada del conflicto. Bien. Después tenemos también reconocimientos de áreas. Los reconocimientos de áreas son visitas a las poblaciones locales que se encuentran en las cercanías de la zona de conflicto. En este caso, el límite de facto surge con algunas modificaciones dependiendo cuál de los tres conflictos se analiza, pero el nombre se mantiene, que es línea de control. Esta línea de control es la que recorre el personal de Naciones Unidas mediante reconocimientos de área que en el llano se realizan, se ocupan diferentes bases en la región y el personal de Naciones Unidas se acerca a tomar contacto con la población para que esa población sea la que cuente cuál es la situación real en la región y cuál es la suerte de actividades que realiza la tropa militar. Porque ellos son los que estando 24 horas en ese lugar y sufriendo del conflicto, los que le pueden decir realmente cuáles son los pesares. Bien. También se realiza particular y solamente de esta misión una tarea operativa que se llama investigación. Esto llama a comprender de que las misiones netamente militares, se llaman misiones tradicionales para Naciones Unidas, son, como bien le dijo el señor contraalmirante, escasas o las de menor número en la actualidad. Porque después las amenazas y los problemas que el entorno, el escenario les da, llamaron a que se tengan que configurar misiones multidimensionales, donde se despliega un componente civil, donde se despliega un componente policial y donde se despliega un componente militar. En este caso, al estar enfocada en un componente militar, no cuenta con quien lleve adelante una investigación cuando una de las partes en conflicto le diga que se ha violado el cese del fuego. Entonces, la investigación es la respuesta que da la misión ante la queja de alguna de las contrapartes, de India o de Pakistán, de una violación al cese del fuego. Lo que se realiza en esa investigación es bastante similar a lo que realizaría la tarea de la policía. Se acerca al lugar, se toma contacto con los involucrados, se habla además con quien puede haber llegado a haber visto algo, y después se toma contacto también con las fuerzas en oposición para ver cuáles fueron las acciones realizadas. Y por último, la cuarta tarea operacional es la visita a las unidades. ¿La visita a las unidades de todo el ejército de las fuerzas en oposición? No. Las visitas a las unidades de las fuerzas que están relacionadas con el lugar donde están esas fuerzas en oposición encontradas. Ahí podrán ver, eso que ustedes ven, como bien les dijeron, es tripartito. Está dividido entre el área administrada por China, el área de Cachemira administrada por India y el área de Cachemira administrada por Pakistán. Pueden ver a la izquierda el cuartel general de Pakistán en Islamabad, en territorio pakistaní, y pueden ver del punto 1 al 6, la abreviatura que tiene es ACAP, Área de Cachemira administrada por Pakistán. Como sabemos, sigue en litigio y sigue en conflicto el territorio, por lo cual para Naciones Unidas y para el sistema internacional no es de ninguno de los dos, sino que es un territorio en conflicto. Tenemos de norte a sur, la primera base es Gilgit y la que dice número 12 es Skardu. Esas 12 están cerca de la cordillera del Karakoram, se encuentran a más de 6.000 metros de altura y se imaginará cualquiera que conozca una zona de montaña la dificultad que puede llegar tanto a acceder a ella como moverse en el entorno. Después tenemos del 3 al 5 la base de Domel, Rabalakot y Kotli. Estas tres bases son consideradas como escuela porque para la misión tiene la particularidad de que esta pareja de observadores militares que van mandando a los diferentes contingentes, a veces en mayor o menor número, se capacita de manera permanente. No hay un momento particular de llegada a la misión de altura del año, sino de que usted tiene funcionando cada vez que llega una pareja de observadores o un grupo de observadores, se activa unos cursos que se dan al arribar al área de misión y se hace, como saben que los menores incidentes se generan en la zona de las bases 3, 4 y 5, se los manda a ese lugar para que conozcan y se acostumbren a las actividades que tienen que realizar. En la 6 y el 7
al estar al sur y ya alejado del área Cachemira administrada por Pakistán y estar en territorio pakistaní, lo que se tiene es actividades más cercanas a la administrativa para facilitar el cruce entre India y Pakistán de los observadores y del personal. De igual manera, tenemos en el área de Cachemira administrada por India un cuartel general que se activa sobre la ciudad de Srinagar, la ciudad más importante, y después tenemos 3 bases, las en Punch, Rajuri y Jammu. Jammu es el homólogo de Sialkot, que lo que va a ser facilitar el cruce de esos observadores militares y del personal de la misión. Y el 1 y el 2 van a facilitar, Punch y Rajuri van a realizar tareas de abastecimiento logístico y de radio. Imagínense que cada vez que se mueve un vehículo, hay alguien comunicándose con otros elementos. Este es el curso en el que arribamos a la misión, verán los barbijos, estábamos en Plena pandemia. nuestra pandemia. Lo que pasó sí fue de que llegamos en diferentes, desde aquel 7 de febrero que llegamos nosotros, desde el 5 al 15 arribaron diferentes contingentes, llegamos a ser 7, parte de nacionalidad croata, otros filipinos, suecos y 2 argentinos. El mayor señor Ans, que se encuentra destinado en la Escuela de Ingenieros de la Dirección de Educación Operacional del Ejército, y yo, que me encuentro destinado en la Escuela de Guerra como cursante. Los mismos cursos que el CAECOPAS de manera brillante nos da en este lugar, se replican por estándares de Naciones Unidas, se replican al arribar al Ariense. Y eso es lo que podemos ver ahí. Una mayor del Ejército de México enseñándonos o volviendo a capacitarnos a nosotros en primeros auxilios. Esto es un entorno normal que nosotros nos vamos a encontrar en la Cachemira administrada, tanto por Pakistán como por India, porque las puede dividir la nación que administra el territorio, pero cuando usted toma contacto con la población es muy similar en sus costumbres, muy similar en su vida diaria y muy similar en su forma de vida, en su comercio. Originalmente era uno solo. Exactamente. Entonces, se hace muy difícil ver la diferencia. Cuando uno se aleja del área de Cachemira y se adentra en Pakistán o en India, sí, se encuentran diferencias. Pero en la región, en la forma de vida, en sus costumbres, en su cultura, no lo es tanto. El área de Cachemira tiene una zona de alta montaña y de montaña media. En particular, cada una de estas funciones que nosotros desarrollamos, de puestos observatorios o de reconocimientos de área, se realizan con un convoy, con una participación de 4 vehículos. El que nos brinda los conductores y la seguridad son las fuerzas en oposición, por cuestiones de seguridad propia de Naciones Unidas. Los observadores militares no tienen armamento. Van a controlar el cese del fuego, tratar de desescalar en el menor nivel el problema. La misión particular, como decía el mandato, es observar y reportar. Es ver qué es lo que yo veo en el terreno y compartirlo a la cadena de comando de la misión. Acá, como ustedes pueden ver en la foto, estábamos haciendo una visita y íbamos acompañados, el hombre de la derecha es nuestro conductor, por 2 conductores del ejército de Pakistán. Eso le facilita mucho la misión también porque si bien el requerimiento para la misión es el uso de la lengua inglesa, la región no habla en su mayoría inglés. Entonces, ellos, siendo connacionales, permitían también el manejo fluido. Y acá podemos ver también la escolta armada del ejército de Pakistán en este caso, del ejército de India cuando estábamos en el área de Cachemira administrada por India, que nos acompañaba en nuestra vida diaria. La particularidad que tienen es que si ustedes ven el observador militar que no está con casco y no está con chaleco, quiere decir de que no está cerca de la línea de control. Que está visitando algún pueblo cercano, pero que no está en donde están desplegados los puestos militares. Y les puedo asegurar que es igual o más eficiente para la misión la visita a la línea de control que está casi vacía de población que la visita a las ciudades que están cerca. Porque la mayoría de la información se toma del personal civil que le comenta a uno que lo que está pasando.
Como verán ahí está la teniente coronel Saludo, que se ve la bandera de Filipinas. Me acompañó a mí. Llegamos casi juntos a la misión y nos fuimos casi juntos. Después también tuvimos la oportunidad de compartir el Estado Mayor. Como le decía el señor contraalmirante, el Estado Mayor va nutrido de ciertos puestos fijos y después, al tener toma de esos 44 observadores militares, los evalúa y les abre vacantes para cubrir el resto de las posiciones. Yo tuve la oportunidad de ser de oficial de operación. El que está desplegado en el terreno tiene que hacer un plan de qué es lo que va a hacer los próximos 15 días y elevárselo a la misión. ¿A dónde va a ir para que todos estén en conocimiento y no se ponga en peligro? ¿Qué puesto observatorio va a llevar adelante? Y eso es lo que participa también el jefe de operaciones y los auxiliares de operaciones para trabajar. Acá, como ven, tenemos el chaleco y el casco, estamos en cercanía de la línea de control. El 70%, 80% de los puestos de observatorio son en posiciones de montaña. No van a encontrar un lugar muy particular, no van a encontrar un lugar físico para el puesto de observatorio, sino de que se va a dar un lugar particular, pero sí con coordenadas para que uno pueda desplazarse a ese lugar y desde allí observar. Se sabe qué buscar en base a un estándar de qué esperar del puesto que tiene ahí, la cantidad de soldados, el armamento y las actividades. Ahí vemos algo más parecido a lo que esperaríamos de un puesto observatorio, con binóculos, con elementos para ver a grandes distancias. De una ladera de las alturas tenemos al ejército de India y del otro lo tenemos al ejército de Pakistán. Así como parece que todo está lejos, hay puestos que se dividen por 100 metros, de un puesto de India y de un puesto de Pakistán. Esta tarea es la que se lleva adelante cuando hablamos de investigaciones. Las investigaciones, como dijimos, alguna de las dos fuerzas en oposición reporta la violación al cese del fuego y se envían una pareja como mínimo, normalmente 4 observadores de diferentes nacionalidades, a llevar adelante la investigación. La investigación puede ir desde un enfrentamiento entre dos soldados de puesto a puesto hasta que eso escale y haya una incursión aérea o que eso escale y haya uso de artillería. Esta es la entrada al área a la base de Srinagar, en el área de Cachemira administrada por India. Este es uno de los cuarteles generales de la misión, desde acá se comanda la misión. Y como verán ahí, lo que se ve es el personal de seguridad de las fuerzas del ejército indio. Srinagar tiene la particularidad de que está entre las 10 ciudades más militarizadas del mundo. Esta afirmación tal vez es difícil de dar cuenta. Imaginen que en cada esquina va a haber un vehículo blindado con una ametralladora arriba. Eso es Srinagar. Hay turismo, hay vida civil, hay muchas cosas, pero también hay una fuerte militarización. Y lo que hay también es que sabemos cuando se divide el apoyo que solicita el Maharaja Singh a India no es a cambio de la entrega de la región, es a cambio de mantener la administración parcial, que es lo que tuvo hasta hace poco, con ciertos artículos que están en la Constitución de India o que estaban en la Constitución de India hasta ese momento. Y eso le permitía a él tomar decisiones políticas internas. Las diferentes administraciones de India han ido cambiando en esa postura y recientemente se le ha quitado el carácter especial que tenía de reconocimiento. ¿Eso llevó a qué? A que los problemas que eran entre militares, a partir de la década de 1980, empiecen a escalarse con problemas con milicias y con problemas con grupos radicalizados. Esto lleva a que en Srinagar, además del problema con Pakistán, tengan serios problemas con distintas organizaciones llamadas, algunas de ellas terroristas por el ámbito internacional. Y esto lleva a que el despliegue, más allá de que sea un despliegue militar, el despliegue del ejército indio en ese lugar está acompañado por la base más grande de la policía india, que controla la región. Porque hoy en día los incidentes militares son muchísimos menores que los incidentes que hay con estas suertes de guerrilla o de grupos terroristas radicalizados. Esta es otra de las bases en India, en el área de Cachemira administrada por India. Esta base Punch se encarga de hacer
La transmisión de radio, por las distancias que hay, se necesita utilizar bases intermedias para controlar a la patrulla que está en el terreno y para saber no tanto cómo está, sino cuáles problemas tiene. Porque además de enfrentar las vicisitudes que puede llegar a tener la escalada de un conflicto militar, lo que sí se enfrenta en el día a día son las condiciones climáticas. Le diría que durante las temporadas de invierno, dos de cada 5 patrullas o 2 de cada 5 puestos de observatorios no se cancelan, pero sí son modificados los lugares a donde estaban destinados originalmente por la caída de piedras de gran tamaño que le cortan la única vía de un sentido en el área de montaña, por algún problema de nevada sorpresiva, por algún elemento que está más relacionado con la condición climática o con el área de alta y mediana montaña que con una limitación de las fuerzas en oposición. Les quería compartir también, esto es normalmente como vive un observador militar, más de lo que podríamos esperar, un lugar donde dormir, una temperatura afable, que a veces es difícil de encontrar, depende del lugar a donde uno esté desplegado, pero eso es lo que normalmente vamos a encontrar, y en cualquiera de las bases se vive de manera similar. Lo que tienen algunas de las bases es que mientras más yo me alejo de la línea de control, cuando tengo que desplegarme a controlarla, más tardo en llegar. Nosotros teníamos patrullas, yo estuve 2 meses en Rabalaco. En Rabalaco teníamos patrullas de 7 horas para llegar hasta el lugar de la línea de control. Ahí ejecutábamos nuestro puesto observatorio de 2 horas y volvíamos otra vez, iniciábamos el repliegue. Aspecto particular a tener en cuenta también es saber de que las costumbres locales son las que se deben respetar. Sé que es algo que es una verdad de perogrullo, pero uno es ajeno a esa región y lo que debe hacer es tratar de respetar el entorno. Uno no tiene que ir a buscar imponer sus reglas, tiene que ser respetuoso de la gente que vive ahí y de sus costumbres. Y es eso que la Argentina se caracteriza, la verdad, con la gente que yo he compartido tanto en la misión de Chipre como en la misión esta de INE Pakistán y en el momento que me tocó desplegar 7 meses a Estados Unidos. El argentino suele tener ese tacto para saber qué hacer y cuándo hacer y cómo hacerlo, que es algo que es muy valorado, porque a veces hay otras nacionalidades que no son tan sensibles al entorno. También es muy interesante darse cuenta de que como el incidente militar va a ser lo menos, va a haber otros incidentes que son lo más. En el día a día tenemos accidentes de tránsito, tenemos altas o bajas temperaturas y tenemos diferentes tipos de situaciones que enfrentamos. Ha sido para mí un verdadero lujo poder estar desplegado en ese lugar. Creo que todos los que han estado desplegados ahí lo han vivido de igual manera. Y creo que es la forma de contribuir a la región o a la paz en general. Es difícil, es muy difícil. La vida del observador no lo es tanto, porque el soldado debería estar preparado para esa clase de situación. Lo que sí se necesita es ver de qué manera uno puede respetar al entorno y llevar adelante su misión de la mejor manera posible. Yo recuerdo cuando estábamos desplegados, les dije, nuestros conductores y nuestra seguridad, en ese caso en Rabala, eran del ejército de Pakistán, y ellos estaban en Ramadán. El Ramadán nos llevaba 40 días de tener mucha carga de actividades durante la noche, tener un ayuno real durante el día, y como saben, todos somos humanos, el desgaste de no comer y dormir mal se debe sentir en el cuerpo. Bueno, de igual manera, como ellos eran nuestros conductores, lo que hacíamos nosotros es tratar de elegir lugares a donde ir en el puesto observatorio o en los reconocimientos de área que sean cercanos, que no sea esa patrulla de 14 horas por día manejando para la persona que estaba ahí, que había dormido mal y que había comido mal, que los poníamos todos en riesgo y que además me pareció parte de respetarlos a ellos. Entonces eso también se tenía en cuenta. No es simplemente copiar y pegar lo que se viene haciendo y hacerlo los próximos 2 meses. Hay que tener en cuenta el entorno, las condiciones climáticas, las personas que lo acompañan a uno y tratar de hacerlo mejor por la misión. Algunos aspectos clave. La actividad física, como verán ahí la zapatilla gastada y el gimnasio,
El respeto y la camaradería, el relacionarse con el otro, no importa el grado, no importa la nacionalidad, y el relacionarse con el entorno. Y por último, hay la tablet. El cerebro es un músculo. El cerebro necesita el mismo entrenamiento regular que necesitan las piernas. Aquel que no tiene entrenamiento regular en las piernas y no lo tiene en la cabeza, va a tener problemas en llevar adelante el estar la soledad y la necesidad de actividad que tiene estando ahí. Van a surgir problemas. Y por último, con esto cierro como empecé, la comunicación con la familia. Si hay algo que destaco, y lo digo para cerrar como lo dije al inicio, la familia son las piernas del soldado. El soldado que quiere seguir entero tiene que hacer actividad física, tiene que tratar de contribuir de la mejor manera posible al rol que está desempeñando, pero no tiene que olvidarse de sus raíces. Y esas raíces, en ese caso es mi familia, es la familia de cada uno de los que está desplegado, son las que lo van a mantener de pie. Así que bueno, con esto cierro y les agradezco que me hayan escuchado. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Ahora abrimos el espacio para preguntas. Tenemos más o menos 10 minutos para preguntas también, así que no sé quién quiere empezar. Preguntas o comentarios, O ¿no? comentarios. No sé si hay preguntas en el chat también. Sí, mi pregunta va orientada a esto. Vemos como que el trabajo de los observadores están pendientes de ver el armamento, los movimientos, las actividades de los ejércitos como para controlar. Pienso en este conflicto, si hay alguna forma de intervenir o si pueden observar también este tema de elementos por ahí que se usan ahora en las guerras a veces y en los conflictos armados, como en este caso, por ejemplo, el tema de la suspensión del Tratado de Aguas del Río Indo, que de pronto es como que, supongo que para un militar que está acostumbrado a observar los, los movimientos de tropas y demás, este tema de poner como parte, digamos, del conflicto, la suspensión de un tratado que puede tener impactos tanto en las poblaciones como en la diversidad biológica, y bueno, es un tema complejo. A mí, por lo menos que me interesan los temas ambientales, también pienso desde esa perspectiva, pero también desde una población que, por lo que veo, hay también como una preocupación, porque es una población que sufre y por lo que tengo entendido, ustedes toman muchos elementos y no sé si esto se refleja la preocupación de la población por el tema de la posibilidad de que se afecten, digamos, los cursos de aguas y demás. Por supuesto que cualquier tipo de limitación que haya en la región, cualquier medida que tome alguno de los gobiernos va a tener una consecuencia directa. La forma de vida del cachemir es basada en lo que él pueda producir con la tierra que está en esa región. El comercio se basa en la agricultura. Por supuesto que lo del agua va a ser algo que va a tener una consecuencia directa, cualquiera sea la medida que se tome, mayor cantidad, menor cantidad, la modificación del afluente que se dé, pero el observador militar está limitado a observar y reportar el cese del fuego en este caso. En particular, la actividad del personal que está desplegado es esa, observar. De igual manera, cuando uno toma contacto con la población civil le comenta cuál es la preocupación. Y esa preocupación se transmite a la jefatura de la misión. Yo le agregaría a la respuesta que dio el capitán Hernández es que cada misión de Naciones Unidas tiene su respectiva particularidad. Y si bien el tiempo fue escaso como para poder ampliarlo, aprovecho la pregunta para hacer un comentario que por ahí clarifique la pregunta y que les brinde más información al resto. Eh, yo dije que esta es la segunda misión más vieja de Naciones Unidas y una de las más pequeñas. Se inició en los inicios de la Organización de Naciones Unidas y el mandato que tuvo es un mandato muy acotado, es un mandato basado más en lo táctico, en la orden y que la proyectó aquí el capitán Hernández es de observar y reportar cualquier incidente que ocurra en la línea de control y una distancia más allá de la línea de control
y reportar al Secretariado de las Naciones Unidas los incidentes que declaren cada una de ambas partes. Esta es una misión tradicional de observación con un mandato acotado que no tiene en su mandato incluido otras cuestiones como la tienen sí otras misiones más modernas multidimensionales. Yo en el mandato yo no podía hacer nada por el tema de las denuncias de derechos humanos, las denuncias que podían existir que atenten contra la protección de civiles o denuncias de que la comunidad no recibía apoyo a la comunidad y cuestiones de esa índole. El mandato estaba muy basado a cualquier incidente que ocurriera en la línea de control. Por eso es que las tareas operacionales que él comentó estaban muy basadas a la línea de control o a las villas que estaban muy cercanas y que uno podía hablar. Pero yo recibía peticiones, creo que en mis 2 años, y creo que fue 2 años bastante tranquilos, ahora le voy a explicar por qué, pero creo que tuvimos cerca de unas 45 peticiones que hacían distintas organizaciones, especialmente del lado de Pakistán, que pedían e informaban que iban a hacer una petición con una denuncia contra derechos humanos porque se decían que en el sector de la India se estaba atentando contra la población de los cachemires y eso se hacía desde el lado de Pakistán. Y nosotros, siguiendo un protocolo que tenían los observadores, que sean 2 observadores de diferente nacionalidad, se recibían las peticiones con un acto formal, se firmaba un acta y esa acta llegaba al puesto de comando a la jefatura de misión. Como mi mandato no tenía extensión en derechos humanos, lo que yo hacía era coordinar con el famoso coordinador residente que les dije, y él, con el tema del programa y agencia referente a lo que era derechos humanos, la remitían a Nueva York. Si nosotros, cualquier incidente que ocurriera en la línea de control, automáticamente era responsabilidad mía por el mandato y yo la remitía al Secretariado de las Naciones Unidas en Nueva York. Por eso lo que usted bien sostiene o la pregunta, ¿qué es lo que puede acarrear el tema de la suspensión del acuerdo por las aguas del río del Indus, que en realidad es algo que fue creado un acuerdo en el año 1960 y que fue fomentado por el Banco Mundial, y que por primera vez en la historia, recientemente, en este conflicto de ahora reciente, del 2025, en el atentado que hubo en Palaham y demás, por primera vez en la historia la India procede a la suspensión, no es algo que nosotros, ni los observadores, ni yo como jefe de misión, pudiéramos interceder. Eso es una cuestión bilateral, en el acuerdo ese en particular, y nosotros lo que podíamos hacer era reportar con un informe especial a las Naciones Unidas para dar nuestro punto de vista. Pero no solamente lo que usted trae como pregunta, sino muchas otras cosas. Ahí veía una pregunta que estaba anotada donde me venía, por lo que leí, acá está, ¿no? Sí, ¿cuál es la probabilidad que usted ve desde su experiencia a cargo de la misión de que ONU logre concretar un acuerdo definitivo sobre lo que sería la línea de control de Cachemira? Hoy en día es un desafío la respuesta, pero... Mire, si yo hubiese solucionado el conflicto, no estaría acá con ustedes. En realidad, Está claro. en realidad yo les quiero aclarar una cuestión en particular. La misión esta nace de la partición de la India, como ya lo sabemos, y la primera resolución de las Naciones Unidas, creo que es la 39, establece para que cese el conflicto que había surgido de la guerra entre ambas partes en este caso. Luego la resolución 47, que es del año 1948, ahí establece cómo se debía organizar un plebiscito, porque la intervención de las Naciones Unidas es solicitada por la India, y en particular la posible solución al conflicto era que se organizara un plebiscito. Ese plebiscito implicaba que se procediera a una organización muy bien orquestada. En este caso, la primera misión que surgió ahí, y permítanme irme un poquito por las ramas, se llamaba UNCIP. Esta UNCIP tenía únicamente 3 integrantes y la resolución 47 la amplió a 2 más. En ese caso, nosotros, como Argentina, fuimos uno de los 5 países que en el año 1948
formamos parte de un CIP extendido por la Resolución 47, donde un representante diplomático nuestro fue designado, y de los 5 países, si mal no recuerdo, uno era Colombia, Checoslovaquia, se extendió a la Argentina, y Bélgica era el otro, y Estados Unidos el último. Eso en 1948. Y la resolución esa del 47 que obligaba a que se organice un plebiscito fue tomado en un principio bien por ambas partes, por la India y por Pakistán. Pero después nunca se concretó la posibilidad de poder organizar el plebiscito. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cuestiones en particular, que el 80% aproximado de la población cachemir que estaba del lado de la Cachemira administrada por la India, se sabía que por ahí las regiones como es conocida Jammu y Ladakh, que están del lado de la India, podían con suerte llegar a tener un voto favorable hacia su anexión hacia la India de Cachemira, pero mientras todo lo que estaba bajo poder administrado por Pakistán, Gilgit, Skardu y la zona de lo que se conoce como Azad Cachemir, que es la zona del este, llegando muy cercano hacia Islamabad, esa votación seguramente iba a ser pro hacia Pakistán. Hubo muchas propuestas y hubo 3 grandes historiadores, yo lo tengo anotado acá porque no me voy a acordar los nombres, pero en particular ahora los encuentro y se los digo, se los comento, acá está. Hubo propuestas alternativas que fueron ordenadas por el secretario general de Naciones Unidas allá por el 1948, donde hubo 3 grandes propuestas de 3 personas designadas como representantes del secretario general en la parte política para solucionar el conflicto en Cachemira. Esos 3 son los que sacaron la propuesta de organizar un plebiscito, los que en un momento llegaron a decir, bueno, no hagamos un plebiscito general, hagamos un plebiscito por regiones. Pero siempre a último momento, de un lado, del lado de Pakistán o del lado de la India, hubo intereses que llevaron a que nunca se pueda organizar ni concretar el plebiscito. Por eso la pregunta de si existe, digamos, la posibilidad de que esto tenga solución es difícil, es muy difícil. En el año 1971, en la tercera guerra grande en la cual se procede a crear Bangladesh, ustedes saben que existía un Pakistán occidental y un Pakistán oriental. Bueno, cuando se crean en 1971, termina la guerra de 1971, que es la tercera gran guerra, y se procede, en este caso, India favorece a las elecciones que habían ocurrido en Bangladesh y procede a la independencia y se queda Bangladesh. Ahí también hay una intervención de Naciones Unidas, en la cual la guerra se había trasladado también en el sector de Cachemira, se vuelven a las líneas de cese el fuego nuevamente con intervención de las Naciones Unidas y se firma el Acuerdo de Simla en 1972. El Acuerdo de Simla, ahí es cuando India toma una posición particular en la cual dice que ya había terminado, digamos, el mandato teóricamente y que India decide que la resolución del conflicto sea en forma bilateral sin intervención de ningún otro Estado. Bueno, es así que Naciones Unidas niega esa cuestión y hoy un MOGIP existe porque como la creación fue pedida por la India y fue una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que el secretario general de las Naciones Unidas estableció es Pakistán no quiere que desaparezca un MOGIP y debe existir una resolución del Consejo de Seguridad que haga que desaparezca un MOGIP. Por supuesto, como ustedes saben, el tercer actor que está en el país es uno de los P5. Es muy difícil que esa resolución lleva 75 años la misión. A mí me tocó durante mis 2 años hacer los festejos de los 75 años de peacekeeping de UMOGIP. El año anterior lo hizo UNSO, que es, digamos, el 75 aniversario oficial de las Naciones Unidas por la primera misión, que es ANSO o UNSO en Medio Oriente, y esta misión UMOGIP lleva 75 años. Hasta que no haya una resolución de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, que establezca otro tipo de mandato o incorpore más cuestiones al mandato que puedan analizar cuestiones desde una solución política al conflicto, es muy difícil, y con esto le respondo a quien preguntó desde su casa, desde la oficina, que pese a mis 2 años de experiencia y haber tenido la posibilidad de haber estado viendo y charlado con embajadores de los distintos países miembros
que tienen alguna injerencia con el Consejo de Seguridad, la realidad es que también esa misión ha quedado en el tiempo, no ha sido tratada en numerosas oportunidades por el Consejo de Seguridad, salvo en un conflicto que existió en 2019, el famoso atentado en Pulguana y una cuestión muy similar a lo que pasó ahora recientemente. Es muy difícil la solución a este conflicto. Sin duda, todos abogamos a que exista y que pueda este proceso de paz. Ahora, recientemente este conflicto seguramente ha traído a la vidriera internacional nuevamente el conflicto y por ahí el Consejo de Seguridad, con el accionar que tenga la diplomacia de ambos países, puedan lograr de alguna forma algún tipo de resolución. Eh, También hay muchos intereses. Sabemos que la Cachemira no es un tema también del agua. También hay muchas cuestiones de que es un terreno muy fértil, con muchas existencias de minerales de gran valor. Litio entre ellos es una de las reservas más grandes de litio en el mundo. Así que, contestando a la pregunta, es muy difícil que este conflicto, si no hay un cambio en el mandato, porque la misión indudablemente cumple eficientemente su rol, que es reportar los incidentes. Pero la solución del conflicto tiene que haber una posición de ambas partes que busquen una solución. Hasta el momento que yo estuve, Pakistán quería que le devuelvan la DAS y Jammu en poder de, en este caso, la India o administrada por la India. Y la India quería recuperar el Gilgit-Baltistán, que es el sector que tiene en poder Pakistán. Es una situación difícil cuando uno tiene una torta y la mitad de la torta, dividida por la mitad, la quieren completa los dos. Es difícil. Para ir agilizando, ¿alguno de ustedes puede leer directamente la pregunta? Pero si tiene un micrófono a mano, la copiaste, dale. Gracias. Bueno, Gracias. Leo, es una pregunta de María Eliana Aquino. La pregunta dice: hola, quisiera saber por qué se considera una misión multidimensional y no una tradicional. También me gustaría conocer cómo enfrenta un MOGIP algunos de los desafíos que presenta su labor, como la presencia de grupos militantes islamistas que realizan enfrentamientos y levantamientos. ¿Cómo afecta esto a la misión y de qué manera abordan esta problemática? Bueno, cuando quiera Hernández también participe y diga, pero usted fue claro en lo de multidimensional y tradicional. Sí. Esta misión no es multidimensional, esta es tradicional. Como yo dije, el mandato es acotado. Yo no tenía en mi mandato la posibilidad de intervenir ante los derechos humanos o supuestas violaciones de derechos humanos. Yo no tenía la posibilidad de intervenir en caso de que hubiese un atentado contra una población civil y yo, con observadores, tratar de proteger a los civiles. La mayoría de las misiones multidimensionales tienen contingente con tropa y esas ocurren en el continente africano, en la cual sí son misiones muy complejas de Naciones Unidas en las cuales tienen que imponer por la fuerza la seguridad y la paz. Entonces esas misiones sí son multidimensionales y muy complejas porque cuando hay un bando armado, fuerzas irregulares que atentan contra la población, Naciones Unidas interviene contra esos grupos armados. Pero nosotros no teníamos, aparte los observadores son normalmente personal sin armas, con lo cual nuestra misión, contestando la pregunta, o parte de la primera pregunta, es tradicional y no multidimensional. Después preguntó algo más la parte de la pregunta. Preguntaba si la labor estaba influida por la presencia de grupos irregulares. Bueno, sí, la realidad es que yo comenté de que en 1972 la India empieza a desconocer un MOGIP y a restarle el apoyo. Tal es así que las tareas operacionales que bien nos contó el capitán Hernández, del lado de la India nos dejó de, llamémosle, de proteger las fuerzas indias, y las actividades que se hacían más del lado de la India son más de lo que nosotros llamamos retransmisión. Los dos puestos que teníamos en Naciones Unidas, de Naciones Unidas del lado de la India, lo que hacían era un control con comunicaciones, porque el gobierno indio, restringiendo un movimiento, aspecto que fue protestado por las Naciones Unidas, no permitía que los observadores se muevan libremente del lado de la India. Eso existió del 1972 a la fecha, hoy es así. La India, digamos, le resta cierto apoyo a la misión. Yo, en particular, como jefe de la misión, tenía un contacto directo con
el director general de Operaciones Militares, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, me reunía con el ministro de Relaciones Exteriores del lado de Pakistán, pero del lado de la India, yo los 2 años que estuve nunca fui recibido por el director general de Operaciones Militares del Ejército de la India, ni tampoco en particular teníamos contacto con la parte civil del gobierno del primer ministro Modi, en particular. Pero es así, en la pandemia hubo un puesto que seguramente lo debe haber vivido el capitán Hernández, un puesto en el cual nosotros normalmente cruzábamos, que era entre Sialkot y Jammu, son 2 puestos que están hacia el sur, y nos permitía movernos rápidamente. Por la pandemia fue cerrado y una forma también en particular que va de acuerdo a la posición política entendible que tiene hoy la India, la República de la India. Ese puesto no se volvió a abrir a solicitud de Naciones Unidas, lo cual nos motivaba a hacer un camino más largo para poder cruzar por otro sector. Pero la presencia, digamos, altamente, como bien lo dijo el capitán Hernández, en Srinagar, totalmente militarizado, con cerca de un cuerpo de ejército metido en la ciudad y demás, había una presencia muy fuerte por cuestión de las actividades que podían ser atribuidas a grupos, llamémosle, o frentes, que son conocidos como fuerzas irregulares, terroristas, que buscaban de alguna forma u otra complejizar la actividad que tenía el ejército de la India. Y nuestra presencia, nosotros tratábamos de movernos con mucha seguridad, siempre con escoltas por parte de ambos ejércitos, tanto del lado de la India, como contó bien el capitán Hernández, y del lado, perdón, de Pakistán, y del lado de la India nosotros nos movíamos con escoltas siempre permanentes por la peligrosidad que podía llegar a tener el hecho de que estuviera, digamos, esa posible incidencia de grupos terroristas, ni más ni menos. Pero normalmente la cuestión no estaba apuntada a perjudicar a Naciones Unidas, sino lo que buscaban ahí es una cuestión de que el objetivo, los blancos de estos grupos terroristas eran las fuerzas de seguridad o militares, policiales del ejército o en este caso, de la República de la India. Y Naciones Unidas, el peligro era estar en el momento y lugar no indicado, ni más ni menos. Los ataques de estas fuerzas irregulares han sido siempre contra fuerzas de seguridad o policiales indias y han estado relacionados con componentes políticos. En 2019 el ataque Pulwama es por el refuerzo que estaban haciendo previo a tratar de sacar el artículo que le casaba el estatus especial a la región. Entonces no es que son hechos aislados, hay un alto nivel de violencia, sí lo hay, pero está puntualizado los blancos y está puntualizado contra quién. De Naciones Unidas no se ha tenido ningún ataque contra Naciones Unidas particular de ninguno de estos tipos de fuerzas irregulares. Silvana, sí. Bueno, yo tengo una última pregunta, pero que sea breve, por favor, la respuesta. Hay muchos comentaristas que hablan sobre estos temas y asimilan la situación de Malvinas con la situación de Cachemira y la negación de India a la autodeterminación, de equiparan con con la posición de Inglaterra, porque se asimila como estos dos conflictos similares en el tema de que se niega la autodeterminación y apoyan a nuestra posición. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay alguna similitud o no? Voy a ser breve con la respuesta. No, desde el punto de vista personal, yo no le encuentro similitud y también es posición, digamos, del gobierno argentino, entiendo yo en particular, que es muy difícil hacer ese tipo de comparaciones en particular. A ver, si los digo lisa y llanamente, sabemos que la posición de la población que está en las Islas Malvinas son kelpers, que hablan el idioma, en este caso inglés. Y aquí es muy difícil porque entendemos que también la población que existe en la Cachemira es diversa. En la parte de la DAS y demás es pro la India y hay otros en particular de otras áreas que son con una gran presencia musulmana, ¿no? Especialmente en la propia, llamémoslo, Cachemira administrada por la India. Entonces no son comparables desde mi punto de vista. Quizá alguien con otro tipo de
la señora embajadora, pero tuve la suerte de charlarlo muchas veces con los embajadores cuando estuve allá, tanto del lado de Pakistán o de la India, y se hablaban de estos temas. Y en particular es un hecho muy, muy notorio que no se busca la comparación. Por favor, si usted quiere precisar algo más. Bueno, básicamente, y creo que como hay tantos jóvenes, justamente el tema de la autodeterminación para Argentina es mala palabra, Claro. punto, y aparte, Sí. no aplica a Malvinas. Y no aplica a Malvinas porque la autodeterminación en Es una las población. Naciones Unidas es para los pueblos originarios. Y la palabra Kelper además no aporta mucho, sino que es una población implantada. Para la Argentina, la población de Malvinas es una población implantada, no es la población autóctona. La autodeterminación básicamente se habla de la autodeterminación de los pueblos, que es la resolución de Naciones Unidas del año 65, que se aprueba para que los pueblos que estaban colonizados pudieran, pero los pueblos que estaban ahí, en el caso de Argentina, desde el primer momento se opone a la aplicación del principio de autodeterminación. Después están las razones, hay muchas razones históricas, etcétera, etcétera. Pero también creo que se podría profundizar sobre el tema de por qué y por qué India de pronto se opone a la autodeterminación también, o por qué no quisieron hacer el plebiscito, sea para autodeterminación o no, porque en el fondo la autodeterminación se hace por un plebiscito, por una evolución. Pero básicamente, aprovecho, o sea, esa fue solamente una aclaración, y aprovecho de hacer otro comentario, que es el tema de Clara, de Bangladesh y el fútbol. Es algo muy simpático, pero creo que venía de muy atrás el proyecto de abrir una embajada. O sea, solamente no quiero que quede la idea reduccionista. Fue la excusa final, digamos, o sea, fue el golpe. Pero yo diría que el impulso principal fue los agronegocios. Durante el G20 vinieron muchas autoridades de Bangladesh, hubo muchas reuniones de alto nivel, y en ese momento se discutió mucho, pero básicamente las razones estaban y son económicas en primer lugar. Obviamente la cuestión esta, porque además en Bangladesh había la mitad del pueblo estaba a favor de Brasil y la otra mitad estaba a favor de Argentina. O sea, es un fenómeno de todos modos muy singular. Eso es cierto, totalmente invasivo, inexplicable, muy raro, pero bueno. De hecho, con Bangladesh compartimos una particularidad geográfica, que es somos el delta más grande del mundo, es el de Bangladesh, y nosotros, si no me equivoco, somos el segundo delta del mundo, en términos, sí. Entonces, la cultura del río, digamos, es algo que en Bangladesh está hiperpresente porque la padecen a diario con su clima monzónico, y nosotros tenemos en eso un parecido en nuestra Mesopotamia. Hay una cuestión hasta geográfica que nos podría hermanar con Bangladesh, pero sí, nosotros hablamos, a veces estiramos los conceptos para poder tratar de sintetizar algunas cuestiones, porque es muy difícil tratar de imponer la cuestión de dónde queda Dhaka y demás, y a veces es más fácil hacerlo por lo que nosotros conocemos que por lo que es ajeno a... Volviendo al tema central, que son la fuerza móvil, eso es conocimiento, creo que ustedes dos conocen mucho más de lo que es fuerzas de paz, misiones de paz, pero personalmente creo que no hay ningún caso de una fuerza de paz que haya ayudado a que se resuelva el conflicto. No tiene que resolver el conflicto, no es la misión de la fuerza de paz. O sea, esa es la cuestión de concepto. La fuerza de paz lo que hace es tratar de conservar el status quo, la foto en lo posible, y ayudar a que continúe desarrollándose una vida más normal sin que vuelva el conflicto. Mientras la diplomacia o la política resuelve el conflicto. Si los países quieren, y si Naciones Unidas puede ayudar. Sí. De manera que creo que me parece que la misión principal es justamente estar ahí y ayudar, pero no es el objetivo de resolverlo. Exactamente. Bueno, esa ya fue la última pregunta. Y bueno, esa pregunta la hice no en función mía, sino en función de personas que
La verdad que hicieron muchas comparaciones, que yo comparto de lo que dijeron ustedes, pero como acá hay un auditorio bastante diverso, era importante que lo aclaren personas que conocen muy bien el tema, ¿no? Bueno, la conclusión que podemos sacar de este seminario me parece que es muy enriquecedor, en principio, por los dos expositores que tuvimos, y también porque la verdad que hace mucho tiempo que en el GAI no veo un auditorio lleno de gente joven. Y la verdad que el salón está lleno y la mayoría son gente joven, así que estamos muy halagados por eso, porque despertó ese interés. Y después, bueno, justamente la importancia de esta misión que justamente no es una misión tradicional, sino que es una de las misiones que nace junto con la ONU prácticamente. Entonces, todo lo que se puede estudiar de peacekeeping se estudia en general de las misiones que entran dentro del marco de peacekeeping, pero no abordan prácticamente lo que son estas misiones, que son estas dos, nada más la del Líbano y la que está acá en Cachemira. Y bueno, y no solamente eso, sino que por ser esta misión no tradicional, nosotros tuvimos el honor como país de que hayan seleccionado justamente a un argentino para que ocupe el cargo de jefe de misión y que ese cargo resulta tan importante porque ocupa no solamente el cargo militar, sino también que cumple las funciones políticas de la misión, que no es algo común. O sea, es algo que prácticamente en el mundo, o en el mundo de las misiones de paz, está en desuso y parece que es algo que no se pudiera decir, y sin embargo se mantiene, ¿no? Justamente en estas dos misiones más antiguas. Y también tenemos, bueno, la otra suerte de que el capitán también fue elegido como uno de los jefes dentro de la misión, que son cargos muy importantes, están dentro de los cargos más importantes que se eligen dentro de la misión. Y como argentinos podemos decir que la mayoría del personal, de oficiales argentinos, se destacan por el buen cumplimiento, el buen rendimiento que tienen en las misiones de paz. Así que es muy común que sean elegidos y que sobresalgan sobre el resto de otros contingentes, ¿no? De otros países, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero bueno, esto es algo que hay que reconocerlo, a pesar de que nosotros no participamos en demasiadas misiones de paz como lo hacen otros países. Pero la evaluación es muy buena. Después, lo que sí podemos también agregar es que tenemos mujeres, o sea, mujeres que las envían a estos ambientes y que están dispuestas a aplicar para estos ambientes, teniendo en cuenta que no son como esos ambientes fáciles para las mujeres, porque tanto en India como en Pakistán, no solamente por estar en Asia, sino por la religión, o sea, por la cultura que tienen más patriarcal, el trato de la población con las mujeres es más hostil, es más complicado. Entonces, si bien son soldados y tienen que ocupar el mismo puesto que un hombre, para las mujeres es doblemente el desafío. Y bueno, en nuestro país estás contribuyendo a ello, ¿no? Y bueno, me parece que esto es lo enriquecedor. Además que pudieron realizar tareas que son justamente que en el resto de las misiones de paz no las cumplen, no se pueden hacer, o por lo menos Argentina no las hace, que es cubrir también las tareas de fuerza de policía, ¿no? Porque nosotros no utilizamos el capítulo 7 de las Naciones Unidas, no participamos en las tareas policiales. Igual las tareas policiales que hay, bueno, son las que dijeron, es la observación, ¿no? Porque tengamos en cuenta que justamente es una misión de observadores, no una misión de despliegue de o sea, de tropas, para que capaz que quede más claro a los que preguntaron y en un lenguaje más civil. Y bueno, que nos hayan contado su experiencia me parece muy enriquecedora. Y creo que el auditorio así lo comparte, y este tema daría para hablar muchísimas horas más y hacerle 1000 preguntas.
que se nos ocurren a todos, pero lamentablemente el tiempo es tirano. Y Permitime agregar un pensamiento al final, que es algo para terminar de redondear la idea de por qué es importante la presencia de Argentina en un MOGIP como jefe de misión, porque existe la diplomacia como nosotros la conocemos, que es la diplomacia en el sentido de la Cancillería, en los consulados, la política exterior de los estados, pero nunca nadie habla de la diplomacia de la defensa, como otro factor de la diplomacia y como otra alternativa a tener representación en el extranjero. La posibilidad que estas oportunidades que tiene la Argentina, que son a veces muy esporádicas, que tiene que ver más con los desarrollos personales de estos miembros de las Fuerzas Armadas que deciden formarse, estudiar idioma, alejarse de sus familias, dar los exámenes dentro del contexto de las Naciones Unidas para participar en misiones de paz, nos da también, que es algo personal muchas veces y que a veces va en contra incluso de la línea de las propias fuerzas, porque son recursos escasos a veces, de gente muy formada que deja su rol en el país para pasar a un rol de representación en el exterior. Es algo que la Argentina tiene que permitirse pensar y profundizar esta idea de que la diplomacia a nivel político es muy importante, pero que también existe esta diplomacia de la defensa que nos permite estar en foros y nos permite estar rodeados de agentes de la política internacional que son importantes. O sea, esta misión, por ejemplo, le permitía al contraalmirante, como decía, tener una reunión cada menos de 6 meses con el jefe, el secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, cada 6 meses había un representante de la Argentina que estaba cumpliendo una misión de paz en otro país, representando a las Naciones Unidas también, pero no dejaba de ser argentino. Entonces, eso es importante de tener en cuenta y eso es lo que hay que también destacar de estos roles que ocupamos en materia de la diplomacia de la defensa. Un poco también intentando cuidar el terruño de donde uno viene trabajando, que es la defensa, entonces hay que entender eso y que la diplomacia junta, ¿no? De la diplomacia del servicio exterior y política, tiene que ir de la mano cada vez más con este desarrollo de la diplomacia de la defensa. Bueno, y vamos a darle las palabras de cierres a la vicedirectora del Comité de Asuntos Asiáticos, la doctora Alianza Vega. Bueno, muchísimas gracias a todos por la enorme paciencia que han tenido, a todos nuestros jovencísimos compañeros del CARI que están acá apoyando, habrán visto a mucha esta gente joven ayudándonos. Mis felicitaciones otra vez, tanto a nuestros expositores, un honor para nosotros, a noticiarnos con más detalle de todo el inmenso trabajo que hacen en nuestra representación, y a mis dos compañeras, las coordinadoras del Grupo de Trabajo sobre el Sur de Asia, felicitaciones por la primera actividad presencial. Los invito a saludarnos a todos con un enorme aplauso. Gracias. Bueno,